¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es Las quejas del FELA. Bajo este título, señora, señor, temas políticos de la agenda nacional. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que la civilización egipcia se formó alrededor del río Nilo. Los egipcios llamaban, y aún hoy siguen llamando al río Nilo, padre que orienta y guía, madre que da la vida y amamanta. Y en función de los servicios benéficos que hasta el día de hoy mismo el río Nilo brinda a todos los egipcios, había que canalizar, que darle curso a el cauce del río. En virtud de tal trabajo, demandó un trabajo de tipo comunitario para construir canales y para construir diques. Y la construcción de canales y diques realizado mediante trabajo comunitario, esto fue un poderoso impulso ¿para qué? Señora, señor, para formar la sociedad, es decir, la organización social y el poder del Estado. Por razones estrictas de tiempo, en materia de la organización social y el fundamento político del imperio egipcio, vamos a referirnos a dos partes del tiempo del imperio, al imperio menfita y al imperio tebano. El imperio menfita podemos encontrarlo aproximadamente entre los años 2895 al 2540 a.C. aproximadamente. Aquí encontramos, desde el punto de vista del poder político, una monarquía absoluta donde el rey es considerado un Dios viviente. Tan es así, señora, señor, que el faraón se denomina así como faraón equivale a puerta del cielo. Y fíjese usted la magnitud de este poder político en orden a la concepción dentro del imperio menfita. El faraón es el que da agua a la tierra. El faraón es el que ordena al Nilo crecer cuando existe sequía. Y el faraón además es el que asegura la salida diaria del sol. Esta era la concepción política del faraón, de un dios, de un rey viviente en el imperio menfita. Pero ya por el año 2540
40 a.C. aproximadamente, a partir de la sexta dinastía, comienza a debilitarse el poder de los faraones y entonces comienza a surgir una especie de terrateniente, un señor feudal, que no eran ni más ni menos que los cortesanos del poder político de los faraones, que fueron señores que recibieron tierras en premio a los esfuerzos comunitarios que prestaban en favor del faraón. Estos señores feudales, progresivamente, a partir del año 2300, comenzaron a independizarse y entre los años 2360 y 2160 a.C. se conocen como años del feudalismo egipcio o de los terratenientes o años de la Gran Revolución. Estos casi 200 años, 2360, insisto, antes de Cristo, 2160 antes de Cristo. Es un año donde son años en donde cambian la concepción política del poder y cambian las instituciones dentro de Egipto. Pero aún así, allá por fines de los años 2160, comienza a fortalecerse nuevamente el poder del faraón. Y entonces nace el imperio tebano. Y dentro del imperio tebano distinguimos claramente dos tiempos. El llamado Imperio Medio, que va entre los años 2160 a.C. hasta el año 1660 a.C. y el Imperio Nuevo, que va desde el 1580 a.C. hasta el año 1100 a.C. aproximadamente. Este imperio tebano, tanto en el Imperio Medio como en el Imperio Nuevo, hay una nueva concepción política del faraón. Sigue siendo el faraón la puerta del cielo, pero acá, en esta etapa del imperio tebano, el faraón está honda y profundamente comprometido con el gobierno de la gente, con el gobierno del pueblo y además para aplicar justicia. Y fíjese usted, señora, que en la sexta dinastía, en la tumba del visir Rekhmara, usted recuerda, señora, señor, que los visires eran funcionarios policiales y administrativos a las órdenes del faraón. Insisto, en la tumba del visir Rekhmara, dinastía sexta, encontramos inscriptas las órdenes que le da el faraón al visir Rekhmara. Y yo voy a hacer la cita a partir de la brillante obra de Antonio Trujol y Serra, que en el programa próximo pasado, cuyo título fue Tao y el ritmo cósmico, insisto, Antonio Trujol y Serra, en su historia de la filosofía del derecho y del Estado, justamente cita la tumba del visir Rekhmara y la cita en la edición Revista de Occidente, tomo 1, páginas 20 a 21 del año 1976. Y fíjese cómo son las instrucciones, señora, señor, del faraón al visir Rekhmara. Cuando llegare alguien del Alto o del Bajo Egipto, cuida que todo se realice conforme a la justicia y conforme a la ley. Atiende al que conoces como al que no conoces. Y en todo, cuida que antes, cuando alguien se vaya de tu poder, no resignes el escucharlo. Y esta nueva concepción del poder político de los faraones se ve mucho más claramente en las llamadas quejas del Felá, porque las quejas del Felá, que son el título del programa de hoy, las encontramos en el libro Cantos y Cuentos del Antiguo Egipto. Las encontramos en las páginas 91, 109 de la edición Revista de Occidente del año 1925. Un pequeño aviso parroquial. Esta edición de Revista de Occidente, que entre los años más o menos 1920, quizás hasta el día de la fecha, es editada por los españoles
quizá la revista de civilización y cultura más importante de todos los tiempos que se haya editado. Insisto, las quejas del Felá, que a continuación vamos a citarlas, por supuesto, en forma abreviada, las citamos de Cantos y Cuentos de la edición Revista de Occidente del año 1925, aproximadamente páginas 91 a 109. ¿Y quién es el Felá? El Felá es un campesino egipcio que en un momento dado concurre a la ciudad para buscar alimentos, para buscar asistencia y medicamentos para su familia. Y en el trayecto del campo a la ciudad es asaltado por un cortesano del intendente que, además de asaltarlo, le pega, lo humilla, y entonces el Felá, este campesino, decide hacer una serie de alegatos, de presentaciones al intendente que se conocen históricamente como quejas del Felá. Y en tal sentido hemos abreviado para compartir con ustedes no los 9 alegatos, sino, por ejemplo, el alegato primero, donde dice lo siguiente el Felá: Señor intendente, tú eres Señor mío, eres el padre del huérfano, el marido de la viuda. Aparta el mal, haz justicia. Alegato número 1. Alegato número 3 o 3. Tú atiendes las necesidades de todos, castiga a los malvados, castiga a los ladrones, protege a los miserables, ampara a los miserables. Alegato número 6. Aniquila el mal, haz que nazca el bien. El engaño es el enemigo de la justicia. Y en el último alegato abreviado, no son los 9, sino en el alegato 8, dice lo siguiente el Felá en su presentación al intendente: la codicia es fatal. El codicioso siempre se queda con el bien ajeno. Y fíjese, señora, señor, cómo termina este alegato 8, que nos parece que es una joya de la parte jurídica y de la parte política. Le pide Felá al intendente: obra según verdad, por respeto al Señor de la verdad, cuya verdad es la verdad justa. Obviamente, cuando se refiere al Señor de la verdad, se refiere a Dios. Obra según verdad, por respeto al Señor de la verdad, cuya verdad es la verdad justa. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando qué tiene que ver el título del programa de hoy, las quejas del Felá, con la actualidad política y nacional argentina. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. Y entonces, cuando este campesino egipcio, cuyo nombre es Felá, es azotado por el cortesano del intendente de Egipto, decide hacer estos alegatos, estas presentaciones. Y entonces, de esta manera, nos dice que él le dice: tú eres el padre del huérfano, eres el marido de la viuda, aniquila el mal. Haz justicia, tú atiendes las necesidades de todos. El engaño es la muerte de la justicia. Obra según verdad, por respeto al Señor de la verdad, cuya verdad es la verdad justa. Decíamos hace instantes que el Señor de la verdad, en este alegato, obviamente es Dios. Y de un tiempo a esta parte, de un gran tiempo a esta parte, señora, señor, venimos compartiendo con ustedes que de la República Argentina se ha fugado la verdad. En el concepto aristotélico de la filosofía clásica, verdad es decir que lo que es
y lo que no es, no es. Es decir, verdad es la realidad, verdad es la esencia de las cosas, no lo que nos parece que las cosas son, sino lo que son en sí mismas. Y en lugar de la verdad hemos colocado la opinión. Y como en Argentina de un gran tiempo esta parte es más importante la opinión que la verdad, es evidente que también se ha fugado de la Argentina el sentido común. Y en tal situación política nos ha gobernado durante 12 años el populismo mesiánico kirchnerista, mediante el terror, mediante el odio, la corrupción y la mentira, y nos dejó mucho más cerca de ser republiquetas bananeras al estilo de Cuba, Nicaragua o Venezuela, o republiquetas africanas como Zimbabue, Congo o Nigeria. Pero además, en esta identidad política o en esta identidad social, Argentina está más parecida a una especie de aquelarre y de fárrago. Recuerda, señora, que el aquelarre es aquella danza de las brujas, donde las brujas danzan y cantan y no saben por qué danzan y por qué cantan. Y el fárrago es un conjunto de cosas inconexas, inentendibles. Y entonces, fíjese usted, señora, señor, que se ha fugado de la primera tapa de los diarios, se ha fugado de la primera noticia de los noticieros de la República Argentina, de TV y de radio, la tragedia de nuestro submarino Ara San Juan y su tragedia con los 44 héroes que no sabemos realmente qué pasó con ellos. Se ha fugado este problema de geopolítica interna que tenemos con estos mapuches disfrazados, que no son mapuches, es un grupúsculo que no tiene votos, que practican el odio, la violencia y el rencor. Y en su lugar, el centro de la escena política la está ocupando, un juez impresentable, un juez federal impresentable, que es el juez de la servilleta de Corach, es el juez menemista. Me refiero a usted, señor juez federal don Claudio Bonadío, juez federal de carácter impresentable, que primero fue menemista, luego fue kirchnerista, porque fue cómplice por omisión de los delitos de corruptela del matrimonio kirchnerista, y ahora de golpe se ha vuelto anti-kirchnerista. Y su sentencia jurídica es absolutamente impresentable, y no es impresentable desde el punto de vista del análisis de una sana crítica de un jurista de nota, de un equilibrio jurídico, sino que es impresentable aún analizada por un estudiante de Derecho que haya cursado Derecho Procesal 1, Derecho Procesal 2 y Derecho Constitucional. Su sentencia jurídica es impresentable en el caso del memorándum de la AMIA y del acuerdo con Irán. Es impresentable por la siguiente primera razón: las decisiones políticas del presidente o de los ministros nunca deben ser objeto de una sentencia judicial, en primer lugar. En segundo lugar, la República Argentina no está en guerra con la República de Irán. Y en tercer lugar, señor juez impresentable federal don Claudio Bonadío, su sentencia jurídica es impresentable porque los iraníes que cometen el delito contra la DAIA y contra la Embajada de Israel no cometen un acto de guerra, cometen un delito de lesa humanidad y son terroristas. Y en tal sentido, su sentencia es impresentable porque usted ha dejado en prisión a otro impresentable como es usted, señor doctor don Carlos Zanini, confeso maoísta, del comunismo más abstruso, del comunismo más antiguo y más antidiluviano, que debería estar preso no por el tema del memorándum con Irán, sino por otros delitos de los cuales usted fue cómplice con el matrimonio Kirchner. Pero además, la sentencia suya, señor juez federal, es impresentable porque lleva a prisión y
injustamente a otros 2 impresentables más. Me refiero a usted, señor don Luis de Lía, y a usted, señor don Fernando Esteche, cuya única carta de identidad política es la violencia del insulto, del sopapo y del cascote. Estos 3 impresentables de la marginalidad política, Carlos Zanini, Fernando Esteche y Luis de Lía, han sido llevados injustamente a prisión por esta sentencia impresentable, y de esta banda de delincuentes y marginales políticos, la jefa indubitable es usted, señora expresidenta doña Cristina Fernández. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Y esta sentencia impresentable desde el punto de vista jurídico de este juez impresentable, me refiero a usted, señor juez federal don Claudio Bonadío, que ha llevado a prisión injustamente, dejando como víctimas a impresentables y a marginales de la política, como es usted, doctor Carlos Zanini, Fernando Esteche y Luis de Lía. Es evidente que ha perjudicado al gobierno suyo, señor presidente don Mauricio Macri. Salga de esta trampa política, huya de esta trampa jurídica y con carácter de urgente dé una conferencia de prensa o una cadena nacional sobre temas urgentes de Estado, sobre razones y problemas de fondo de Estado, tales como el submarino San Juan, tales como la geopolítica interna en el sur de la República Argentina, donde un grupúsculo disfrazado de mapuches, con prácticas violentas, con verba y con discurso violento, se está quedando con gran parte de las tierras argentinas. Y además, llame urgentemente a una emergencia económica, señor presidente don Mauricio Macri, porque como se dice milenariamente en España, la verdad sea dicha, la economía argentina no funciona, las cuentas públicas siguen en aumento, la pequeña y mediana empresa está agobiada por esas cuentas públicas y la inflación no se detiene. Hay timba
financiera con un casi 30% de rendimiento y hay un gravísimo endeudamiento externo de casi ya de 90.000 millones de dólares con 40.000 millones que se van a pedir el año que viene. Creo que ya es tiempo de solicitar la emergencia económica para un grupo de entendidos realmente ponga solución a este flagelo de la República Argentina. ¿Cuál es su economía? Y de un tiempo a esta parte, señora, señor, estamos pidiendo que a nivel del municipio, a nivel de la provincia, a nivel nacional, una política sanitarista de prevención de ingesta de alcohol, droga y pastillas en los jóvenes de 12 a 24, 25 años, porque la ingesta de alcohol, droga y pastillas no solamente hace mucho más graves los delitos, sino que torna a futuro inviable esta generación de argentinos. Y como la Argentina todavía está violenta, como la Argentina todavía está impaciente, hace mucho tiempo que insistimos, señora, señor, con las 5 palabras mágicas que a nivel del hogar, de la casa, del todos los días, del trabajo, de la universidad, del colegio, palabras que nos pongan en concordia, en diálogo. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y desde que el hombre es civilizado y culto, desde que el hombre pasa de la violencia al diálogo y a la concordia, hace mucho tiempo que decimos, nada genial. La segunda educación del hombre es la mujer. En esta Argentina todavía de la emergencia, en esta Argentina impaciente, en esta Argentina violenta, pedimos la palabra inteligente, el gesto inteligente, el consejo inteligente de la mujer. Pero que no hable más el doctor Mariano Zaubidet, que era la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. En la primera parte del Quijote de la Mancha, cuando Quijote es Miguel Cervantes Saavedra y cuando Miguel Cervantes Saavedra es Quijote, cuando Martín Fierro es José Hernández y cuando José Hernández es Martín Fierro. Entonces, en la primera parte del Quijote de la Mancha, la obra inmortal de don Miguel Cervantes Saavedra, cuando Quijote le refiere al que iba a ser su escudero Sancho, todas las aventuras que iba a tener Sancho con sabiduría, con profundo y hondo sentido común, le recuerda la advertencia de una tal Urganda la desconocida. Y esta Urganda la desconocida advierte que es desatino, cuando es de vidrio el tejado, tomar piedras en la mano para tirar al vecino. Nada genial decimos que de un gran tiempo a esta parte el humor social, económico, político y hasta jurídico de los argentinos cada vez es más frágil, cada vez es más impaciente. Esta sentencia impresentable de este juez impresentable como es usted, señor juez federal don Claudio Bonadío, ha dejado como víctimas y detenidos de manera injusta a marginales, a impresentables de la política como es usted, señor doctor Carlos Zanini, Fernando Esteche y don Luis Delía. La República Argentina no necesita más farándula judicial de casco, chaleco, foto, filmación y esposas, porque esto es propio de una republiqueta bananera. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.